Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy la fundadora y directora de las escuelas Astropsicológica y Astroconstelaciones, donde con mi equipo brindamos formaciones en astrología psicológica, astrogenealogía y muchas disciplinas más. Te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo podcast. El día de hoy voy a hablar de un tema que para mí es fascinante, que la gente que me viene escuchando ya he hablado de estos temas en otras ocasiones, que tiene que ver con la influencia de nuestro árbol genealógico, de nuestro transgeneracional, en nuestras vidas, en nuestras situaciones, conflictos o también talentos actuales. Hoy voy a hablar a través de un libro que es un libro muy interesante. Yo lo he leído por primera vez hace casi una década y realmente es un libro que hay que volver y volver y volver porque tiene mucha sabiduría. Se llama Mis antepasados me duelen, psicogenealogía y constelaciones familiares, de Patrice Van Ersel y Catherine Meillard. Ambos son periodistas que viven en Francia, y lo que hicieron fueron entrevistas muy interesantes a distintos terapeutas de origen del ámbito sistémico. Son 7 entrevistas, yo hice algunos recortes, pero no voy a poder hablar de todos en este audio, así que seguramente va a haber una parte 2 o una parte 3. Muy prontito, el 15 de septiembre, vamos a dictar por quinto año consecutivo la formación de psicogenealogía transgeneracional. Es una formación que está orientada a todas las personas que quieran conocer la raíz familiar detrás de sus problemas, de sus conflictos, y también que deseen incorporar una herramienta de trabajo, ya que al finalizar la persona que realice esta formación va a contar con muchísima información, recursos y técnicas para poder acompañar a otros desde un abordaje sistémico. Así que si te interesa, te comento que nos puedes escribir a info@astroconstelaciones.com o puedes ingresar en la web astroconstelaciones.com y vas a encontrar toda la información. Bueno, vamos a hablar entonces de la primera entrevista. La primera entrevista se le hicieron a ni más ni menos que la madre de la psicogenealogía, que es Anna Celan Schutzenberger. Y ella desarrolla una metodología que le llama terapia transgeneracional psicogenealógica contextual clínica. Un poquito extenso el nombre, pero bueno, básicamente que busca desenmascarar, desentrañar las lealtades invisibles y nuestras identificaciones inconscientes repetitivas, que dice que algunas pueden ser alegres, otras trágicas. Estas lealtades lo que hacen es que paguemos deudas que dejaron pendientes nuestros antepasados, lo queramos o no, porque esto es inconsciente, ¿no? Y que nos hace repetir las tareas interrumpidas, inconclusas, que dejaron nuestros ancestros. Ella tiene un libro que es muy famoso y que te lo recomiendo. Es Ay mis ancestros o Ay mis abuelos, depende de la traducción. En este libro ella explica cómo es su metodología y bueno, en realidad es un compendio de otros autores, pero es muy interesante y está muy bien explicado para todo público. Ella dice, la vida de cada uno de nosotros es una novela. Usted, yo, todos vivimos prisioneros en una tela de araña invisible, de la que también somos los tejedores. Si corregimos nuestra tercera oreja, nuestro tercer ojo, si aprendemos a manejar y a comprender mejor, a ver estas repeticiones y coincidencias, la existencia de cada uno será mucho más clara, más sensible a lo que somos, a lo que deberíamos ser. No hay manera de escapar de estos hilos invisibles, de estas triangulaciones, estas repeticiones, le preguntan. Bueno, en realidad sí, hay manera y ella lo va a explicar a través de su metodología. Cada uno de los autores que te voy a compartir en este podcast tienen su propia metodología, pero todos coinciden en algunos factores fundamentales. Primero, que hay que investigar nuestra historia familiar, porque la repetición ciega, la repetición invisible, lo que hace es que de alguna manera estemos honrando esa historia, ese legado, esos dolores, como si siempre los estuviéramos viendo, pero con los ojos del inconsciente. Entonces, el inconsciente repite lo que necesita procesar, tramitar, digerir. El inconsciente vuelve una y otra vez a lo que quedó inconcluso, a lo que le falta cerrar. Y en general lo que costó cerrar, concluir, tramitar fueron los dolores, los traumas, los duelos, los secretos, donde falta información. Todos te van a decir que hay que ir a estudiar la historia familiar, hay que ir a abrir ese árbol, a desenmarañar
esos nudos que traemos del pasado. Y mucha gente me dice, ay, pero yo no sé nada de mi familia. No te preocupes, la información va a venir sola. No te preocupes. Vos tenés la actitud de ir, investigar, hablar. Hay sitios web que se pueden buscar. A veces es simplemente preguntarle a mamá, papá, una abuela, un abuelo que estén vivos, alguna tía, algún tío. Es tener esa actitud y la información llega sola, te lo puedo asegurar. También hay técnicas como las constelaciones familiares que ayudan cuando esa información no está disponible. Alejandro Jodorowsky también, que lo vamos a mencionar en un ratito, tiene como su propia metodología donde trabaja más desde el teatro, desde lo artístico. También se puede pintar, dibujar, hay muchas formas de acceder a ese inconsciente familiar. Otra de las cosas que te van a decir todos los autores es que además de conocer la historia hay que honrarla. Hay algo de ese dolor que quedó en el pasado que no pudo terminar de agotarse. Entonces hay que ponerle el cuerpo a esas emociones, hay que procesarlas. Y una vez que las procesamos, que las vemos, que les damos, las alojamos, esas emociones, esos conflictos se pueden integrar. Y una vez que son integrados, ya las podemos ver desde otro lugar. Siempre que hubo un ancestro que fue a la guerra, siempre que hubo una ancestra que perdió un hijo o que murió dando a luz, o siempre que hubo algún excluido en la familia, o alguien que fue expulsado de su país por una guerra, por un conflicto, por una persecución política, siempre va a haber trauma, siempre, siempre, siempre. Y la mayoría de las veces esas situaciones traumáticas en esa generación no se pudieron terminar de resolver. Por eso es que las siguientes generaciones cargan con esa mochila, con esas emociones. Bueno, ella cuenta dos anécdotas. Las voy a contar yo para no leerlas, pero son dos anécdotas que también las cuenta en su libro de Mis Ancestros. Una es de una paciente que ella atendía, ella es psicoanalista, y iba a la casa en París de una paciente de 35 años que, pobrecita, tan jovencita, pero ya estaba con un cáncer terminal. Ya le habían cortado la pierna, el pie 4 veces, la iban a volver a operar, realmente le iban a sacar hasta la rodilla, ya estaba en una situación muy grave. Entonces ella, como era psicoanalista, conocía el método junguiano, freudiano, fue un acto fallido, el método freudiano de la asociación libre. Entonces le dice, bueno, a ver, decime qué pensás, y no sé, y se puso a hablar de una cosa, la otra, y se puso a hablar de su mamá, y Ian Schutzenberger vio una foto de su madre y dice, ¿es esta tu madre? Sí. ¿Y qué pasó con ella? Y le dice, no, mi mamá murió de cáncer a los 35 años. Y ahí Anne le dijo, ajá. Y ella la miró y le dijo, oh. Siempre supo que su madre había muerto a los 35 años de cáncer, pero no se podía escuchar a sí misma. Cuando ella se pudo escuchar a sí misma, hubo algo que se acomodó, hubo algo que se integró. Y ella estaba siéndole leal a su madre. Dice Anne Schutzenberger que ella a menudo tenía la impresión de que aquella chica estaba tan identificada con su madre como si hubiera estado programada para seguir y repetir su trágico destino. A partir de entonces todo cambió tanto para ella como para mí, dice. Esto de estar programados es algo que se dice mucho en biodecodificación, por eso es que en bio no solo buscamos las causas en la propia vida, sino que también vamos a veces al árbol, porque a veces el trauma viene de más atrás. Y es importante entender de que por más de que vengamos con ciertos programas de nuestro árbol, no estamos destinados a repetirlo. Pero sí, claro, tenemos que hacer un trabajo, tenemos que ir a mirar al pasado, poder ver esa sombra, ver ese dolor y decir ahora te veo, ahora te reconozco y poder seguir nuestro camino. Y lo que fue haciendo es pedirles a sus pacientes que vayan reconstruyendo su árbol genealógico. Entonces que empiecen con los nombres, padres, abuelos, bisabuelos, tíos, primos y los momentos clave de su historia, porque esta es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, con la genealogía. La genealogía quiere datos y quiere remontarse hasta lo más atrás posible. Entonces tenemos 20, 30, 40 generaciones. La psicogenealogía no le importa tanto el dato, quiere más los relatos, las historias. Entonces, a ver, ¿de qué murieron? Ah, este murió de tuberculosis, esto tuvo tal enfermedad. Estaba casado en segundas nupcias, tuvo un hijo fuera del matrimonio y este fue un hijo no reconocido, ¿no?
En esta familia hubo quiebras, en esta familia estuvieron en la guerra. Eso es lo que quiere saber, las muertes traumáticas, el alcoholismo, los psiquiátricos, las cárceles, bueno, todo lo difícil. También, por supuesto, las profesiones, a qué se dedicaban, cómo eran las relaciones, si eran felices, si no eran felices. Bueno, también les pidió que escriban a sus pacientes, en Rosenberger, las fechas que tuvieran sobre estos sucesos, ¿no? ¿Por qué? Porque se descubre que estas fechas se repiten. Esto se llama síndrome de aniversario y se encuentra que ocurre mucho en las familias. Es una forma como de honrar la historia familiar. Entonces lo que ella hace es escribir con sus pacientes lo que ella bautiza como el genosociograma. Genosociograma es una especie de sociograma, pero de genograma, perdón, pero con la parte sociológica. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente los datos, las fechas, sino también, ok, dónde nacieron, dónde vivieron, los contextos, ¿no? Las historias. Y revelaban, por ejemplo, algunas repeticiones como una familia donde en 3 generaciones las mujeres morían de leucemia en el mes de mayo, o 5 generaciones donde las mujeres caían en la bulimia a los 13 años, o una familia donde los hombres eran víctimas sistemáticamente de un accidente de tráfico el primer día del colegio de su hijo mayor. Bueno, entonces lo que Dan Schutzenberger dice es que esto no se lo podemos atribuir a la casualidad, acá hay algo detrás, ¿no? Un poco los psicoanalistas somos una especie de investigadores, ¿no? Como Sherlock Holmes. Y entonces le pregunta los entrevistadores, bueno, a qué se debe, ¿no? Y dice, repetir las acciones, las fechas o las edades que han conformado la novela familiar es una manera de mantenernos fieles a nuestros padres, abuelos y antepasados, una forma de seguir la tradición familiar y de vivir conforme a ella. Esta lealtad es la que empuja a un estudiante a suspender el examen que su padre nunca aprobó, movido por un deseo inconsciente de no sobrepasar socialmente a su progenitor, o a seguir con la profesión de su padre, ya sea fabricante de instrumentos musicales, notario, panadero, médico, bueno, etcétera, etcétera. Da varios ejemplos. Yo seleccioné algunas cuestiones porque es un poco extenso. Y dice, ¿conocen la historia de la muerte del actor Brandon Lee? Él muere en medio de un rodaje porque desgraciadamente alguien olvidó una bala en un revólver que tenía que estar descargado. Ahora bien, justo 20 años antes de ese accidente, su padre, el famoso Bruce Lee, murió de una hemorragia cerebral en pleno rodaje de una escena donde su personaje supuestamente moría de un disparo lanzado con un revólver que se suponía que no estaba cargado. Bueno, te voy a contar un poquito sobre otra entrevista más, que es la que tiene con Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky, para la gente que no lo conoce, él escribió también varios libros de psicogenealogía, de tarot, metagenealogía, también escribe junto a Marian Costa, que era su pareja en ese momento, que también es una psicogenealogista muy conocida. Alejandro Jodorowsky cuenta que cada uno lleva su árbol genealógico en el cuerpo. Dice, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestras emociones, todo es nuestro árbol. Y que puede expulsar el sufrimiento que esto conlleva, igual que se expulsan los demonios, ¿no? Dice, todo puede cambiar de golpe una vez que podemos expresar ese sufrimiento. Dice, primero hay que poder ubicarse, porque le preguntan, bueno, ¿y en qué orden? ¿Cómo se trabaja? Bueno, primero hay que poder ubicarse, cada uno en el árbol. Entender que el árbol no es solo el pasado, está muy vivo y está presente en el interior de cada uno de nosotros. Dice, el árbol vive en mí, yo soy el árbol, yo soy toda mi familia. Me tocan la pierna derecha y papá empieza a hablar, me tocan el hombro izquierdo y la abuela empieza a gritar. Cuando me adentro en mi pasado, me adentro en el de mis padres y mis antepasados. Nadie tiene problemas individuales porque toda la familia siempre está en juego. El inconsciente familiar existe. Dice, cuando un padre, por ejemplo, decide acudir a psicoanálisis, de repente algo cambia en toda la familia y todos los miembros empiezan a evolucionar. Desde el mismo momento en el que alguien toma conciencia de algo, hace que todos los suyos también la tomen. Ese alguien es la luz. Cuando aparece la primera manzana en el árbol, todo el árbol está contento. Si uno hace su trabajo, todo el árbol se purifica. O sea que si vos estás ahora, en este momento, escuchando este podcast, seguro que estás recordando un montón de situaciones, sea que es la primera vez que escuchás al respecto, sea que algo tocas de oído, o sea que ya te venís dedicando al estudio transgeneracional. No importa, el hecho de que estés acá ahora, en este preciso instante, escuchando de esto,
es porque hay algo del inconsciente familiar que te trajo. Tu inconsciente familiar te trajo este podcast, tu inconsciente familiar te trajo acá, a mí, a mi escuela, a esta información. No importa para qué, o sea, eso lo tendrás que descubrir vos, pero por algún motivo te trajo acá. Hay algo que tenés que descubrir. Entonces sería interesante que cuando terminemos el podcast te empieces a preguntar, a ver, ¿qué es lo que tendré que trabajar o que descubrir hoy? Bueno, seguimos un poquito con Alejandro Jodorowsky, que le preguntan, ¿no? ¿Por qué lo no dicho es tan traumático? ¿Por qué los secretos producen tanto sufrimiento? Dice, es que los seres humanos hemos sufrido abusos de todo tipo y que en general tendemos a repetir los abusos que hemos recibido en la infancia. Entonces le preguntan hasta dónde tendríamos que remontarnos para purificar esos abusos. Bueno, es un problema, dice, que afecta a todo el mundo, con los terremotos y las inundaciones, a toda la sociedad, toda la historia con sus guerras y sus crímenes. Alejandro Jodorowsky está poniendo de relieve que no es un asunto individual, es un asunto colectivo. Por eso es que cuando situamos el inconsciente transgeneracional está en mitad de camino entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Mira, este libro, si te interesa realmente entender la psicogenealogía, es muy interesante porque cada uno de los autores llega a conclusiones muy similares desde sus propios marcos teóricos y todos concuerdan muy bien en que Freud fue un genio realmente para entender la influencia de nuestro inconsciente familiar. De que Jung fue un genio para entender la influencia del inconsciente colectivo, pero que hay algo que ni Freud ni Jung abordaron completamente, porque sí lo mencionan, pero no lo profundizan, no se dedican a él, que es el inconsciente familiar, el inconsciente sistémico. Que ese es la mitad de camino, es como si fuera una bisagra. Hay algo de lo colectivo que nuestro sistema, nuestra familia, repite, ¿no? Encarna. Pero también tiene mucho que ver con mi inconsciente personal, porque hay algo que yo estoy repitiendo, que yo estoy tomando, que yo estoy asumiendo de esa familia. Y que también va a manifestarse en los conflictos que yo como individuo voy a tener y que seguramente van a ser heridas que vienen desde mi infancia. Bueno, entonces dice, nada, es algo que es colectivo, ¿no? No lo podemos circunscribir solamente al individuo. Dice, en la actualidad me encuentro con muchas personas que tienen problemas que proceden de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, gasearon a un abuelo y ahora aparece una enfermedad respiratoria, o sea, un mal emocional, un problema de no realización. Aún hoy estamos pagando las consecuencias de esa guerra a través de abuelos o padres intermediarios y también muy a menudo tíos y tías. Las relaciones entre mi padre, mi madre y sus hermanos o hermanas pueden influenciarme con mucha facilidad, aunque yo no sepa nada de violaciones, abortos provocados o naturales, crímenes, incestos. Nacer después de la muerte de un hermano y ser bautizado como René, por ejemplo. Pon este ejemplo porque René en francés es renacido. Esto es una entrevista que le hicieron en francés, pero por ejemplo está el nombre Renato o Renata, que es renacido en italiano. Hay un montón de nombres que se relacionan con esta idea, ¿no? Del hijo renacido del Salvador, por ejemplo Salvador Dalí. Tenemos nombres como Ángel, Ángeles, que remite a los angelitos, ¿no? Que están en el cielo. Dice, cuando uno viene después de la muerte de un hermanito, una hermanita, es como llevar siempre encima de uno a ese otro ser, al hermano muerto de por vida. A menudo todos reemplazamos a alguien. Papá me ha puesto el nombre de una novia que se murió, y toda la vida seré la novia de papá. Mamá me pone el nombre de su padre y yo para satisfacerla intentaré ser como mi abuelo. O entonces, de manera totalmente inconsciente, mamá tiene un hijo de su padre y bueno, representamos en vivo la historia de María y de Dios, dice. Incluso puede bautizarme como Jesús, Salvador o José, un nombre cristiano, y me sentiré obligado a ser un hijo perfecto, dice. Bueno, son algunos ejemplos, ¿no? La entrevista sigue porque es bastante extensa. Yo simplemente les quería compartir algunos parrafitos que me parecieron interesantes. Cuando nos ponemos las gafas sistémicas, hay algo que empieza a ordenarse, empieza a aclararse, las cosas empiezan a fluir de otra manera, porque yo siempre pongo la metáfora de un ovillo de lana. Es como si tuviéramos un ovillito con un montón de nudos. Entonces, cuando queremos tejer la historia de nuestras vidas con ese ovillo, es como si hubiera algo bloqueado de atrás, del pasado, que no nos permite escribir nuestra historia con absoluta libertad, ¿no? Incluso las personas. Entonces, no se trata de la voluntad propia, no es falta de voluntad. Es que a veces hay que mirar para atrás, hacer esta tarea de desanudar, y vas a ver cómo algo se va a liberar y vas a tener
más hilo para seguir hilvanando la historia de tu vida. Pero si tu árbol está lleno de traumas, de secretos, de conflictos, de nudos, y seguramente estás embrollado en alguno de estos nudos, porque es así, siempre tenemos lealtades. Te cuento que el domingo 15 de septiembre empieza la formación en psicogenealogía y transgeneracional que vengo dictando desde hace 5 años en la escuela. Este año la va a dictar Marianela Palma, que es una de las docentes que trabaja conmigo desde hace varios años. Ella estudió esta formación y ella se viene dedicando a acompañar personas desde hace muchos años. Te vas a llevar muchísima información, te vas a llevar ejercicios, vamos a trabajar con películas, vamos a leer textos, vamos a leer casos, vas a trabajar con compañeros, con compañeras y vas a aprender a comprender cómo tu historia familiar ha influido en tu vida y además vas a poder ayudar y acompañar a otros en sus procesos como una herramienta también de trabajo en tu consultorio. Y te cuento que ya estamos cerrando las inscripciones, así que si te querés anotar, podés buscar la información en la página astroconstelaciones.com, en la sección de formaciones, o nos escribís a info@astroconstelaciones.com. En el próximo podcast vamos a seguir con esta serie de entrevistas que son muy interesantes y vas a ver que vas a descubrir un montón más sobre cómo nuestra historia familiar es parte también de nuestras vidas y de nuestros síntomas. Nos vemos la próxima. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este podcast y te invito a seguirme en las redes en Astropsicológica o Astroconstelaciones.